Peter, aunque llueva, no nos movemos, estamos más o menos protegidos. Quería deciros que lo primero es enunciar de qué voy a hablar y de qué no voy a hablar. Para ello he estructurado un poco estas notas en tres partes. Una primera se llama posiciones de partida. ¿En qué consiste el problema? ¿Qué reglas hay para abordar el problema? Y por qué las elecciones de Madrid son relativamente previsibles. La segunda parte la he denominado simplemente los partidos. ¿Quién es quién? Y cómo llegan los partidos a la batalla de Madrid. La tercera parte la he llamado posiciones de llegada. Es decir, ¿qué resultados? Según mi olfato, mi análisis, mi intuición. Y cuando digo intuición, claro, no se tiene intuición cuando no hay mucha empiria detrás. ¿Y qué complementa una intuición? La imaginación. Es decir, yo me he imaginado estos resultados. Entonces, voy a dar unos resultados, Veis que es muy sencillito el guión, un lápiz rojo que tenía esta mañana, y los resultados electorales, bueno, aquí es un desbarajuste, pero ya los he perfilado en rojo. No hay nada como un buen brillo, un borrador para llegar a un buen aforismo final que van a ser los resultados. Decía entonces, y además me gusta siempre observar que la mayor parte de los discursos se estructuran desde Cicerón en tres partes. ¿Por qué? Sin por qué. Igual que hay una tríada, igual que... Segundo, mi mayor pasión, vaya por delante, es la música. Y supongamos que esto es una sonata de piano y cello, por ejemplo, de Brahms, ¿no? Y tengo que empezar por un allegro non molto. El sistema electoral español es complejo, es diferente al alemán. ¿Por qué tiene un sesgo mayoritario? ¿Por qué el señor Don, quién es? La regla Don. Vamos a ver, el sistema electoral español es bastante similar al español, al alemán, a otros proporcionales, pero es que en sistemas electorales ahí sí que se es binario, ahí sí que hay géneros, o eres mayoritario o eres proporcional. ¿Quién es el prototipo de mayoritario? Pues el sistema inglés, donde los partidos que ocurren en un colegio electoral más o menos grande y 4 partidos han tenido resultados, pero solamente gana uno y el que gana wins, win all. El que gana se lo lleva todo. Este sistema se podría haber aplicado al sistema político que instauró la Constitución del 78. Fraga lo quería a muerte. Fraga era partidario del sistema mayoritario. Yo creo que fue a Londres para aprenderse. Pero toda la transición, el equilibrio de partidos, naturalmente las autonomías, todo se hubiera desmoronado si en 1977 Landelino Lavilla se inclina por el sistema proporcional. Mejor dicho, perdón. Landelino era UCD, mano derecha de Suárez, se inclina por el sistema proporcional. Aquí os cuento una sola anécdota personal que no voy a desarrollar, pero yo tuve un papel muy importante en esta decisión de Landelino. Él quería también a muerte un sistema proporcional. Y yo, pues en mis estudios, recordaba un profesor excelente alemán,
en Heidelberg que me explicó, me hizo tocar realmente, no solamente los sistemas electorales, sino los motivos del comportamiento del voto. Y algunos de estos los utilizaré en la parte segunda. Blandelino me pidió un borrador. No viene a cuento a través de quién, a través de un notario del PP muy conocido, ¿no? Entonces, yo le dije, ministro, el que sabe que, según mis conocimientos, hoy en Europa, de sistemas electorales, se llama X. Ese X publicó un libro en el antiguo, recordar, Instituto de Estudios Políticos, hoy Centro de Estudios Constitucionales, y el libro se llamaba ni más ni menos que Sistemas Electorales del Mundo. 1200 páginas, es un mamotreto reeditado. Ese hombre hizo lo fundamental, el borrador, el frame, el esquema, que supo muy bien Blandelino guardarse en el bolsillo para, en el momento adecuado, los constituyentes. Estamos hablando de que esta conversación con Blandelino debería tener, esto fue en el 76, 6 meses después, ¿no?, de la muerte de Franco, pues lógicamente ese borrador era fundamental para que los constituyentes, estoy refiriendo, se olvida un poco, pero los tenéis todos en la cabeza, ¿no? Ahí había gente dotadísima, pero lo que pasa siempre con los juristas, los intelectuales, los profesores, había 2 o 3 personas, lógicamente el PC tuvo su representante, Peces Barba, etc. ¿Qué ocurre? Que Peces Barba, pues aritmética, siempre dice, miren, discúlpenme, yo no tengo ni PI de aritmética. Y claro, el héroe de Millón decía, pues yo tampoco. Y realmente la conjunción de saber derecho, economía, un poquito de física y además aritmética y redactarse una ley electoral, hombre, pues eso solamente lo podía hacer, pongamos, Kelsen, por decir alguien, ¿no? Pero desde luego, bueno, y Hayek, pero a lo mejor, y Schumpeter, pero más no. Disculpadme ahora que he hecho he dejado caer nombres, ¿no? Que no vienen a cuento, y de esto no voy a hablar, pero sí unas primeras conclusiones. El sistema electoral español es muy bueno. Tiene 2 problemas graves. Uno gravísimo, y es que está recogido, lógicamente, articulado en una ley orgánica preconstitucional, preconstituyente. Parece que la ley es del 77, un poco de agua, es del 77, si creo recordar, ¿no? Es la única ley orgánica todavía en vigor que no ha sido ratificada por el Parlamento, por ninguno de los parlamentos desde las elecciones primeras, ¿no?, del 79, y esto es una anomalía grave. Esto dice mucho en contra de la capacidad de una clase política por entenderse. Eso es una grave negligencia. Esto España lo tiene que ocultar. Es que el sistema electoral, recuerdo con uno de mis profesores mejores, perdona, un clásico, el profesor Duverger, decía, señores, es que el sistema electoral es ni más ni menos la ley fundamental de un sistema político. Es la ley que regula cómo se accede al poder, ni más ni menos. De esto no vamos a hablar. ¿Por qué Madrid goza de este privilegio, por así decirlo, de ser una ciudad-estado? Como si aquí nos creyéramos la polis,
como si aquí hubiéramos creado un campo de atracción que desde la corte se prolonga hasta, digamos, la concentración de los lobbies y de las empresas determinantes del IBEX, ¿no? Bueno, ciudad-estado fue Venecia en su momento, ciudad-estado es Hamburgo y ciudad-estado es Berlín. Y bueno, es que Madrid debe estar, ¿no?, en torno a los... bueno, yo tengo por ahí, pongamos 7 millones de habitantes y a la par casi con Cataluña. Esto hace que Madrid sea el sistema electoral más proporcional junto con Cataluña. Esto quiere decir que la correlación voto-escaño es casi óptima, porque óptimo no hay nada en sistemas electorales. Esto quiere decir que la proporción que vamos a ver entre, al final, de los resultados entre el voto emitido y el número de asientos o de escaños es casi simétrico. Desde ese punto de vista, quienes sostienen, con un desconocimiento claro, garrafal, ¿no?, y morrocotudo, ¿no?, de la correlación entre sistema electoral y sistema de partidos, como no leyeron nunca a Romano Guardini, no, perdón, Guardini es un teólogo, a Sartori, dicen que el sistema político español es bipartidismo imperfecto. Y cuando Sartori utiliza el término bipartidismo imperfecto para referirse a Italia. ¿Por qué? Porque nunca hubo, en más de 40 años, una alternancia de poder en Italia, es decir, la democracia cristiana no tenía un plan B para ser sustituida por una coalición Partido Socialista y los famosos pichinos, que eran unos políticos de una categoría enorme. Bueno, eso llevó a la destrucción del sistema político, bueno, al secuestro y muerte de Aldo Moro, en fin, problemas graves que no, de los cuales ahora mismo simplemente os señalo la importancia de no confundir. Fíjate, el sistema político español es una obra maestra porque el PSOE llega al poder en noviembre del 82, o en octubre, y todo el sistema del centro derecha queda sustituido y relevado, y se han producido varios relevos. A esto se denomina bipartidismo perfecto. Es que, claro, hay mucho precipitado, adjunto de adjuntos, numerarios, penenumerarios, que, claro, no se leen los libros y, claro, mantienen la inercia del error. Esto es la primera parte. Puedes, Peter, si quieres interrumpir. Segunda parte, esto como si dijéramos es el adagio. El adagio es la parte siempre fundamental, ¿no?, sea en un cuarteto o en una sinfonía, pero aquí esto yo no interacciono más que con Peter, por eso es una sonata de cello y piano. ¿De quién? De Brahms. Bien, tiene 2, nada más. Bien. Es muy importante en toda argumentación los argumentos intermedios. Los partidos, estos sociólogos, sobre todo los periodistas, siempre hablan, los actores, no, por Dios, digan, joder, los partidos. Eso es una democracia de partidos. Bien, todas las democracias europeas, después de la Segunda Guerra Mundial, son de partidos. Y España toma el modelo de democracia multipartidista alemán federal. Bien. ¿Cómo llega
el partido que ganó ampliamente las elecciones en mayo, ¿no? Fue del 2019, ya no recuerdo quién lo lideraba, bueno, sí, claro, él mismo, ¿no? Gabilondo, persona de una integridad, de una formación, de una entidad comparable, pues, hombre, a la de su hermano. Es decir, hay que recordar que Iñaki Gabilondo es un artífice de la opinión pública del sistema político español, pues desde que yo le conozco, tipo Pradera, tipo, bueno, tipo Pedro J, ¿no? Entonces, el PSOE llega en un momento, fíjate, en el que yo estoy leyendo a Pla y digo, es que es insuperable la definición de Pla. Hablando de otra cosa, naturalmente. Dice Pla, esto es la grandiosidad lograda por acentuación de lo irrisorio. Es decir, hay una grandiosidad histórica del PSOE que ha ido como diluyéndose hasta tocar, bordear lo que los franceses llaman dérisoire, y en español la traducción es excelente, irrisorio. ¿Cómo escribe Pla? Yo al PSOE, en mi pronóstico, insisto, no pronóstico, ni previsión, apuesta, le doy los mismos asientos, los mismos escaños. Me parece que los que obtuvo en mayo del 19, es decir, pues como 36, 37, vale. ¿Cómo llega el PP? El PP llega con un subidón. El PP se ha colocado en el centro, en el Carrefour, en todas las tendencias. Es lo que los ingleses denominan el partido que catching all, que lo mira todo, que capta de todos. El PP capta de votantes, simpatizantes del PSOE que dicen, bueno, ya está bien, de votantes de Podemos, los hijos de mi cocinera, los tres de Podemos, los tres esta vez Ayuso, a muerte. Bueno, no sé ni qué ha estudiado Ayuso, y no se trata de personalizar, sino de la estrategia. La estrategia del PP me parece excelente, es que no tiene ya que hacer nada. Y Ayuso no va a cometer ese error, bueno, es una mujer además cauta, hecha a sí misma, se la ve, tiene mirada, tiene sonrisa, da una enorme autenticidad a lo que dice. Si hace una promesa, la va a cumplir. ¿Quién quedó el cuarto? No me acuerdo. Creo, fijaros, que, bueno, claro, Ciudadanos. Bueno, Ciudadanos está en estado de convalecencia. A todo el mundo le encanta Ciudadanos, a todo el mundo le encantaría que Ciudadanos sacara dos escaños. No puede sacar porque si alcanza el 5%, sabéis que entonces tiene automáticamente 6 asientos. Ciudadanos a mí me recuerda al PC de las elecciones del 79. Todo el mundo, joder, PC es una maravilla. Solamente el antifranquismo, la dictadura, ¿quién habría enfrente? Seamos razonables, solamente el PC. Todo el mundo elogios del PC. Cuantas más elogiaban al PC, menos le iban a votar. Yo lo lamento, no le concedo a Ciudadanos ningún escaño. Es más, yo en el 77, yo creo que como un poco, bueno, yo he estado en política metido desde el año, 76. Como mercenario, digo,
durante 15 años y como funcionario desde el 85. Y acabado la presidencia del gobierno, metido a fondo en el problema de Cataluña. A mí siempre me han dejado. A Luis hay que dejarle solo, es un libre pensador, o sea, no le puedes meter prisa. Entonces, hice un estudio con un sociólogo matemático, que vive todavía, naturalmente, que vino de Quebec, español, bueno, se llamaba Pizarro, o sea, con eso digo todo, ¿no? Juntos nos conocimos, nos caímos bien, yo ni puta idea de matemáticas, y él procesó todos los datos del Instituto de Opinión Pública de Díaz Nicolás, creo que se llamaba, y hizo unas previsiones, o sea, puso quantum a lo que era mi análisis. Yo me metí a fondo en el sistema electoral y le vendimos. Nos lo compró ese estudio AP, nos lo compró Fraga, nos lo pagó un notario de AP, y yo discutí con un sociólogo, el Tezanos de la época, y con el, digamos, el secretario que que si tú pides 30, dice, no, 30 no, quita un 0. Hombre, Bestringe, no podemos quitar un 0 a 30. Mira, oye, o 30 o nada, Bestringe. Imagínate, era un Narciso, catedrático de Quebec, y yo, que, en fin, he vivido siempre un poco, pues, no a sueldo, he vivido, pues, de hacer ese tipo de estudios, ¿no? Bueno, a sueldo desde que me hice funcionario. Entonces, el estudio, ¿sabéis cómo se llamaba? El centrismo político. Lo tengo arriba. ¿Con qué sociólogo discutía? Salustiano del Campo. No te digo que fuera un zoquete, era zoquete y medio. No se le ocurre otra cosa que decirle a Fraga que se veía en el fondo nuestra formación marxista. Quiero decir, cuando leyó el estudio, entonces lo empezó a hacer anotaciones. Mira por dónde ese ejemplar lo tengo yo. Claro, ¿qué decíamos? Que no existe un partido centrista, mayoritario, que arroja hacia los extremos a los demás, porque ese partido desestabiliza todo. Un sistema político equilibrado, y el bipartidismo, como os digo, perfecto, español, es equilibrado, debe converger hacia el centro. Claro, haber confundido es un error de concepto. Haber confundido, crear un partido moderado, donde toda la gente debe acabar depositando, porque ¿quién quiere inmoderación? ¿Quién quiere violencia verbal? ¿Quién quiere extremos? Hombre, no te equivoques. Lo que hay que hacer es un sistema moderado, no un partido moderado. Todos quieren ser moderados. Hay que definir en todo momento qué se entiende por moderación. Y otro problema es que es evidente, como diría Duverger, ¿no? Es decir, son partidos de cuadros, no son partidos de organización, de masas. Entonces son partidos minoritarios de coalición, como la FDP alemana. Y esto, no haberlo entendido, mira, yo he discutido, porque tengo cantidad de gente pues, que ha pasado del PP a Ciudadanos, luego se ha cambiado y ha pasado al PSOE, luego ha vuelto a Podemos, en fin, he dicho, mirad, o sea, ya tenemos una cierta edad para no cambiar tanto de voto, mejor abstenerse. Por consiguiente, creo que no sale del estado de convalecencia, le doy 0 escaños, pasa a ser a la categoría de otros, pues con ECUS, con la protectora, el Partido de la Protección de Animales, el partido de tal. Luego, ¿quién quedó en Madrid? Creo recordar que Más Madrid, ¿no? Que sacó, pongamos, 2022, ¿no? Íñigo Rejón. No, yo no le conozco personalmente, aunque bueno, en nuestras bromas, en este pequeño círculo que denominamos Casapatas, pues yo he fingido que le conozco y que he comido con él y que he cenado y que él me ha expresado su angustia de no llegar al 5%. Y bueno, hace muchos
años. Él conocía a su padre, una persona bastante íntegra, un antifranquista, funcionario de toda la vida. Y no es una broma, es que Más Madrid no ha aceptado que es more or less Madrid y que está cayendo, porque es evidente que sin una coalición híbrida con Podemos no pueden, cada uno por separado, pretender recoger el electorado de mayo o del 15, el famoso, cuando se creó los orígenes de un movimiento ciudadano, y al final alguien se lo apropia, lo organiza, lo estructura, crea un partido. Siempre hay un Lenin, siempre. Y siempre hay los procesos de depuración, y siempre tarifan. Había una socióloga magnífica que la despidieron. Entonces, claro, dos partidos que no han logrado poner en práctica la fraternidad, un poco, en fin, un poco de moralina sociológica, pero es la fraternidad de la izquierda. Oiga, ¿pero en qué se distingue y tal? Y Errejón podría decir, no, es que nosotros, la economía circular, Luis, joder, la economía circular, y la jornada de 4 horas, claro, cuando ves que no tiene, pero ni puta idea de economía, pero es que no ha leído, en fin, un libro de, Schumpeter, ¿no? Cuando vi su tesis ya se me cayeron los palos del sombrajo. El problema inmobiliario, algo así, en Andalucía. En Andalucía, no en Jaén, no, en Andalucía. Y claro, esta sociología de moralina, como decíamos en la época en la que yo estudiaba, ¿no? 64, 65, joder, a esto lo llamábamos sociología de moralina, ¿no? Por último, claro, estáis esperando cómo llega Iglesias. Tengo un amigo, yo soy muy futbolero, que es Pedrerol, ¿eh? Y Pedrerol me dice, hablamos una noche, nos tomamos un cóctel, y me preguntó, Luis, si tú me dices, ¿por qué Iglesias ha dado un salto mortal y quiere pasar de coronel a sargento de primera? Yo te digo, ¿por qué? Ramos se va a ir del Madrid, trato hecho. Entonces yo, claro, como comprenéis, más allá de bromas, Iglesias tiene la patente de corso de Podemos. Iglesias va a cobrar royalties por esa patente, y esa patente es un segmento social, mientras que el pobre, menos Madrid, digo, Errejón, tiene una colección de nichos, el nicho trans, tal, el nicho de los amantes, el nicho de la abuelitis, el nicho de los epilépticos. No digo esto porque esta mañana tenía necesidad de oír música, he oído naturalmente Radio Nacional, oye, y sale una neuróloga explicando la relación entre los epilépticos y la música, y cómo la música se utiliza, y sobre todo Mozart, el factor Mozart, factor de inteligencia, se utiliza para curar, amortiguar los ataques epilépticos. Bueno, ¿sabéis cuántos epilépticos, ha dicho, hay en España? A ver, 400.000. Claro, si tú vas a por el nicho de epilépticos, a por el nicho de disléxicos, a por el nicho de... pues al final esa colección de nichos, para mí, va a alcanzar el 5%. Pero si hubieran creado un partido, imagínate, Hybrids Madrid, joder, cuidado, con todos otra vez reconciliándose y dándose. Claro, es que se han desmoronado ellos mismos, ¿eh?
Como siempre, ¿cuál es el motivo del desmoronamiento? Dos, siempre dos: vanidad y resentimiento. ¿Qué partido nos falta, hombre? ¿Cómo llega Vox? Que yo no sé cuánto sacaría, pero de luego menos que el Less Madrid, o que Más Madrid. Además, Más Madrid estaba el efecto Manuela, toda una abuelitis ahí por... Abuela, digo, por lo menos Manuela ha vuelto pues a su bicicleta, y a darse paseos en bicicleta, y leer y oír música. Es que nadie sabe alejarse, nadie sabe ya quedarse en su casa. Menos mal que ahí el COVID ha contribuido. Vox. Claro, Vox representa ese voto de la insatisfacción en los grados de cabreo, indignación, que llega hasta los chalecos amarillos. Vox existe en todas partes. En Alemania, cuando yo estaba destinado en Berlín, precisamente, se creó Alternative für Deutschland. Como consejero de prensa, el embajador me dijo, hombre, que invitara a comer, que le interesaría, que conociera gente, que hablara con ellos. Bueno, todos mis interlocutores, el que menos era profesor de universidad. Acojonante. Todos neoliberales y con un planteamiento muy claro. El euro perjudica grave y seriamente a los países del sur de Europa, lo cual, como sabéis, llevó a la quiebra del más débil. Bien, hay Vox en Finlandia, en Dinamarca, naturalmente en Italia. Hay Vox en Países Bajos, en Portugal, y donde no haya Vox se va a crear. Claro, ¿quién decide estratégicamente a nivel Bruselas que hay que frenar a la extrema derecha y que cualquier gobierno que coquetee e incorpore a su gobierno un partido de extrema derecha queda proscrito? Este error estratégico descomunal solamente lo puede cometer un país en Europa: Alemania. Son muchas razones que no voy a citar aquí. Pues mirad, mi previsión es que, igual que Merkel levantó el tabú de la deuda solidaria mancomunada, Alemania, Merkel desaparece, me parece que en octubre y noviembre, Alemania, me la juego también, ha puesto, levantará el veto sanitario que ha puesto a la ultraderecha en Europa. Por ahora, consecuencias de esto: Polonia echa manga por hombro, pero en fin, hoy por hoy los gemelos. Hungría, bueno, se ha convertido en un país donde, bueno, ya. Eslovaquia, estaba yo recientemente en Bratislava, bueno, Viena lo ha incorporado. Ahí va la integración. Fraga, y yo he hablado 2 o 3 veces en la sede de AP, siempre con Bestringe, no le dejaba ni a sol ni a sombra. No quería que nadie con 2 dedos de frente hablara con Fraga y le dijera las verdades del barquero. Pues bien, Fraga, su estrategia era de integración. ¿De quién? De Blas Piñar. Pero Blas Piñar era verdaderamente pues una cosa ahí, no sé, de un notario, en fin, que agitado, una mezcla de Opus, no sé qué. No era nada comprado con Vox, ¿vale? ¿Por qué ahora no se sigue la única estrategia posible con Vox, que es integrarlo? Evidentemente aquí, para todos, léase campo de la izquierda, bobalicona, amparada por toda esta cosita, el círculo este mediático de periodistas que de 3 al 4, que es lo que tenemos, han desaparecido los buenos periodistas. Bueno, queda Miguel Ángel Aguilar y 4 gatos. Entonces, esta estrategia
capitaliza al PSOE y Podemos. Iglesias, catedrales, no tiene un pelo de tonto. Y se ha hecho el paladín de la lucha contra la ultraderecha en España. El paladín es él. Ese es el motivo del salto mortal que ha dado a la Comunidad de Madrid. Eso y salvar los muebles. Porque si Podemos no sacara el 5% del voto, el descalabro es monumental. Y no están preparados para un descalabro. En mis previsiones, yo le doy por encima, naturalmente, a Vox. Le voy a dar, creo que al final, bueno, más o menos como Podemos, pero desde luego mucho votante simpatizante de Vox va a votar al PP. Pero no por lo que decía Fraga, también me acuerdo, el voto útil, Luis, las clases medias, el voto útil, las clases medias. Es decir, la sociología vulgar, no por vulgar, menos cierta, de los años 60, de la que no queda nada. El voto no se llama útil. Este profesor alemán, recuerdo la lección, que duraba, claro, 6 horas, sobre el comportamiento del voto, lo llamaba voto negativo. Él decía, cada vez el voto es menos positivo. Yo no voto a este partido porque es mi partido, sino para evitar que este otro no gane o que este otro se la pegue. Eso se denomina voto negativo, no oculto, no útil. Por favor, up to date del lenguaje, coño. Yo no sé qué se estudia en política, yo no he estudiado de luego ni derecho, ni ciencias políticas, ni naturalmente sociología, ni psicología social, ni ninguna zarandaja de ese tipo. He estudiado lógica. Griego, latín, lógica y idiomas, punto. Entonces, yo creo que este adagio ha sido muy dramático en determinados momentos y creo que aquí se termina este adagio. Claro, hemos hablado en el internet, ¿no? Hemos hablado, Peter y yo, y claro, me ha dicho, claro, Luis, es que los chalecos amarillos, hombre, es que Macron se apuntó a este movimiento defensivo, emocional, reaccionario de Merkel, porque claro, Alternative für Deutschland estaba quitando muchísimo electorado a la CDU y sobre todo a la CSU de Baviera, que conozco bien, y claro, él se apunta, porque Le Pen, hija, lógicamente, era bastante peligroso y se estaba comiendo el electorado. Gran, no error, porque Francia sabía, seguidísimo, porque la cosa franco-alemana tiene ya un componente de inercia insoportable. Voy entonces al tercer movimiento y alegro moltísimo, bueno, le podéis quitar alegro con brío, simplemente, porque tengo que dar los números, es una apuesta, porque realmente lamento que Ciudadanos haberlo dejado fuera, porque el candidato ha estado, es espléndido. Me temo que se encuentren con montaña de deudas y me temo que les entre una enorme melancolía, ¿no?, de haber visto la ineluctable fugacidad de la política, para la que hay que estar siempre preparados. Pero hombre, una buena estrategia táctica de decir, yo gobierno en Zamora con el PSOE y en Salamanca con el PP. Es así. Te llaman desleal, es así. En Alemania se decía que el FDP, joder, es el tío que le invitan a un baile y va cambiando constantemente de pareja. Eran los liberales, y si los liberales de Genscher, hoy desaparecido,
pues no hubiéramos tenido tripartidismo alemán, gobiernos de coalición. El invento del gobierno de coalición es alemán, así como el invento del sistema mayoritario es inglés. Y el invento de la proporcionalidad desviada por la regla D'Hondt y cantidad de bobadas que se dicen, pues es español. Bien. Esto que, digamos, voy a daros, insisto, no es un pronóstico, ni que yo lo haya visto, lo haya soñado, no. Hombre, hay mucho de imaginación, pero lo he analizado. Mi base de observación, donde yo hago las encuestas cualitativas, naturalmente, pues es muy amplia. Es, en primer lugar, al campo y su peluquería. ¿Dónde viene, por cierto? De vez en cuando viene Errejón. Errejón viene a cortarse el pelo. Y mi peluquera es la peluquera de Errejón. Y me dice, señor Martos, Errejón es encantador. Pero claro, no, yo ya no sé cómo hacerle ese flequillo. Bueno. Ha dado, porque yo lo he visto en la campaña mejorado. Muy mejorado. Aparte del campo, ¿qué hago? Mercado. Otro campo de observación enorme. Hablo con todo el mundo. Y hay gente, además extranjeros, me interesa mucho el punto de vista de franceses e ingleses, por ejemplo, japoneses. Los japoneses son clientes preferentes en el mercado de ¿cómo se llama? Bueno, San Martín. Otro campo de observación, bares transversales. Yo vivo cerca de la Plaza del Perú. En la Plaza del Perú hay 4 bares. Yo salgo uno, entro en otro. Siempre en las terrazas. Son transversales. Ahí la polarización es a muerte. Unos del Atlético y otros del Madrid. Hay compromiso. Entendamos, la polarización es la naturaleza misma de la vida política, como del enfrentamiento deportivo. ¿O es que alguien va a votar a los linieres y al árbitro? No, hombre, votas a uno u otro. Entonces, claro, quien se erige en árbitro de la moderación, madre mía, los electores huyen porque quieren apoyar su apuesta principal o bien sostener, rescatar al pobrecillo que si se hunde... Bueno, entonces, todos esos bares son transversales. Gays latinas, bueno, todas las que quieras. Bueno, y no sigo contando, frikis, bueno, con un tipo, pues con medio mechón morado y medio verde y con piercing que da, te dice, yo el PP nunca, a nada, pero Ayuso sí, toma, toma, toma. Yo eso lo he ido anotando. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 meses. Por consiguiente, mi apuesta está muy compuesta. Es de la misma manera que se compone la música, o se compone un bodegón. Es decir, están contrapuntos, contrapesos, a favor, en contra. Yo reconozco que he votado a todos los partidos. Por ahora a Vox no, y a lo mejor le voto el día 4, porque quiero que se cumpla mi apuesta. Si yo veo, según las últimas encuestas, que Vox baja mucho más de lo que yo he puesto, claro, yo quiero ganar mi apuesta. Dicho sin ninguna frivolidad, esto le gustaría a Sabater, con el que estudié y practicamos los dos una concepción, él más festiva de la vida, yo más de divertimento mozartiano, ¿no? Él es hípico. Para mí, las elecciones es una carrera de caballos. Entonces yo voy contento al colegio electoral a ver si al caballo por el que yo he apostado le doy el último empujón o, como me lo juega todo por un caballo que veo que, que no llega, pues le tengo que votar. Entonces yo ya, sin ningún truco, esto no hace falta que lo apuntéis, simplemente queda grabado, pues ya esto no... Esta es mi apuesta desde... Me fui a Extremadura para reflexionarla, ¿no? Vamos a ver, yo calculo que va a haber una abstención nada más que del 30%.
en el 79 fue del 32, como veis, insignificante la diferencia. Por consiguiente, ya mi primer valor, o sea, mi primera casilla en lo que llamaremos la quiniela, es que yo digo que vota el 70%. Si vota el 69%, no vale. Ha ganado el Elche, en lugar de... Ha ganado el Elche. Bueno. Segunda casilla. Vamos por orden, lógicamente respetamos el orden de los partidos que dijimos del 2019. PSOE, le doy lo mismo, 37-37. 37-37. PP. La mayoría de la gente con la que hablo, su argumento es el siguiente. El PP se queda a 3, 4, 6 escaños de la mayoría famosa del 6-9. Número erótico por excelencia, ¿no? Como todo esto es muy fluido, esta mayoría absoluta estaba en el 19, estaba en 67 diputados y ha subido 2, porque Madrid crece, que es cosa que mucha gente no entiende. Que lean a Emmanuel Todd. Por favor, Iglesias, conviértelo en libro de cabecera. Es el opus magnum hoy de la sociología demográfica y política. La estructura familiar, las diferentes estructuras familiares. Y no te quepa la menor duda que la nuestra sería algo así como matriarcado autoritario. De ahí que, coño, aquí movimientos feministas vamos a tener todos los que queramos. Bien. No te desvíes, Luis, no me desvío. Un poco de agua necesito. Y le hemos dado al PSOE 37. Al PP 71. Yo estoy viendo a las 12:08 la cara de este periodista de 24 horas, que es gallego, Xavier, diciendo a los telespectadores: bueno, pues el PP está en 71, aunque no se va a saber hasta más tarde porque está disputando en el distrito de Vallecas con menos Madrid o más Madrid un asiento. Eso lo vamos a ver. Yo es que esa cara ya me la imagino. Vale. Luego me ha puesto fuerte. No voy a ganar aquí yo el reintegro con todo esto, ¿no? Ciudadanos, he dicho, lamentablemente 0. Partido al que todo el mundo va a decir que va a votar y que le gustaría votar, pero que nadie vota. Más Madrid. Efectivamente, sacó 20. Le doy 7. Es decir, se me está situando pues como en 5,8. Aquí pueden bailar, ¿eh? Vox sacó 12, pues le doy 10. Porque ahí sí que se produce el voto negativo. Yo votaría a Vox, pero esta vez le voy a pegar en la cabeza, en los morros, al Gabilondo, al Errejón, ¡pum! Voto PP. Bien. Podemos, pues mira, le doy 13, sacó 7. Por este argumento, monopolio de la patente de Corso. Joder, vamos a pagar royalties. Tiene, no nichos. Errejón, tiene segmento social que se llama clientela. Crea una clientela. Joder, pues una clientela de expropiados sumados a mi hermana. Mi hermana perdió la casa. Mi hermana procede de una familia acomodada, es liberal, fue procuradora, vota a Vox. Y sus hijas. O sea que yo digo a Vox, a Podemos. Cuidado, que me he equivocado, ¿eh? A Podemos. Porque mi hermana pues tiene una renta de esas vital de por vida, hasta que quiebre el Estado. Hombre, tú puedes subir el salario mínimo, pero
no de manera irreversible, pero este concepto funcional, económico, de que la economía es flexible, fluida, lee un poco a Schumpeter, Iglesias, es que no se puede ir por la vida de político sin saber nada, pero ni puta idea, ni de derecho, ni de economía, ni de física. Pues no. Si quieres ser un campo de gravitación, pasa a ser realmente un campo de bosones. Estúdiate por qué se pegan los bosones, amigo mío, y tendrás una estrategia de por vida. Te podrás morir de político. Lea Higgs. Inglés lees. Bueno, entonces, yo calculo que a Podemos le va a votar 360.000 personas frente a las 179.000. Estoy leyendo aquí que le votaron 179.000. Y a Vox, de las 285.000, pues le van a votar 200.000. Y por último, por ejemplo, pues claro, el gran pastel, ¿cuál es? Los 625.000 de Ciudadanos. Si yo digo que Ciudadanos se queda en cero, ¿qué hago con estos 625.000? Según mis cálculos, el 7% va al PSOE, el 17% va a Vox y el resto va al PP. Bueno, son cálculos, porque yo vivo, claro, en el campo hay muchísimo cuadro medio. Yo hago la compra pues con ingenieros, con arquitectos, con sus Ralph Lauren y tal, que votan todos a Podemos, votaban. Digo a Podemos, bueno, también, bueno, a Podemos no, o a algunos, sí, porque alguno se ha quedado en la calle, pero votan básicamente a Ciudadanos. Es un partido de cuadros. Entonces, mi análisis es que la fuga, el trasvase, la transferencia de votos será, como os he dicho, 7% al PSOE, más del 7% de luego a Vox y el resto al PP. De luego a la abstención no. Estos no se quedan en su casa ni uno solo. Que me queda Vox, ya lo he dicho, y entonces estoy ya terminando. Y os doy mi palabra de honor. Yo no he leído El País, yo estoy suscrito, me lo trae Boyacá. Esta casita tan antigua, este chalet, pues lo tiran por la valla. Y muchas veces no me lo coge nadie. Es más, me confesó El País que soy uno de los suscriptores más fieles y que nunca he planteado ninguna protesta ni nada, ni he devuelto los recibos. No lo he leído, pero claro, me encuentro el titular de la estrategia editorial que marca El País. Ayuso mantiene una ventaja amplia, pero aún necesita Vox. Esto es lo que les encantaría, esos 6. Es lo que teme mucha gente, que yo, en fin, gente normal, que me dice, sí, Luis, va a ganar Ayuso. Incluso gente que no es simpatizante o que no votó, eso significa ser simpatizante a nivel de sociología electoral, que no votó a PP. Bien, pero lamentan que no votan, porque entonces a ver si tiene Ayuso el coraje, los bemoles de gobernar con monasterio, a que se atreva. Ya verá la que se monta en Bruselas. Los fondos, olvídate de los fondos. Esto, yo hablaba con Germán Terz, que de ser, por cierto, uno de los que marcaba la línea editorial hace muchos años en El País. Hoy es, como sabéis, eurodiputado de Vox. Y bueno, Germán tiene otras informaciones. Pues bien, aquí anuncian la encuesta de Metroscopia, para mí el instituto más serio. No la he visto. Cuando acabemos esta grabación, voy a ver. Si yo, joder, he acertado más, bueno, solo sabremos el 4 de mayo, pero me interesa ahora cómo ha colocado, digamos, las fichas y qué quiniela hace Metroscopia. Porque Metroscopia, como el CIS de Tezanos, no hacen quinielas aleatorias al azar. No. Construyen
El comportamiento del 4DM lo construyen. Pero eso es lo que se llama la cocina, eso es elemental, sino que no sean sociólogos electorales, que se hagan simplemente demógrafos y lean a Emmanuel Todd. Muchas gracias. Esto es todo. Corte. ¿Quién ha dicho eso?